Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a esta conferencia y a este ciclo de conferencias que hemos organizado en relación a la exposición Raúl Dufy, que, como saben ustedes, estará abierta hasta el día 17 de mayo. Bueno, respecto al curso monográfico, querría decir algunas palabras. Como figura en el folleto, el curso pretende estudiar la figura y la obra de Raúl Dufy, pero también pretende extenderse o poner a Raúl Dufy en contexto de los movimientos artísticos de los que él fue en gran medida protagonista y también del panorama artístico de la época. Para eso hemos decidido organizar, por una parte, organizar el curso con conferencias sobre la propia obra de Dufy, algunas de ellas que las van a impartir los más grandes especialistas en la obra de Dufy, como Dora Pérez-Tibi, que es autora de varias monografías sobre él y de una tesis doctoral, o como Sophie Krebs, la conservadora jefe del Museo d'Art Moderne de la Ville de París, o Christian Briand, autor de varias exposiciones también sobre Raúl Dufy y conservador del Gabinete de Estampas del Centre Pompidou. También Guillermo Solana hablará sobre Raúl Dufy y luego va a haber tres conferencias que son más un poco para contextualizar la obra de Dufy en su época. Una de ellas por Claudine Gramont, una historiadora del arte que ha estudiado mucho sobre todo el arte Fauve y en concreto la obra de Matisse. También José Lebrero, director del Museo Picasso Málaga, y Lola Jiménez Blanco. He de decir para los que se han apuntado al curso que los miércoles, presentando el código que ustedes tienen para la reserva del curso, presentándolo en taquilla pueden retirar una entrada para poder ver la exposición. Esto solo ocurre los miércoles, que coincide un poco con el ciclo de conferencias. Bien, la exposición de Raúl Dufy, en principio se planteaba hacer una mirada un poco distinta de lo que hasta ahora ha venido siendo la interpretación mayoritaria por parte de la historiografía, por parte de los historiadores y los críticos de arte de la obra de Dufy. Normalmente a Raúl Dufy se le ha encasillado en cierto modo como un pintor un poco ligero, un pintor fácil, un pintor también que se dedicó fundamentalmente a escenas, a retratar la alta sociedad parisienne y a pintar escenas de carreras de caballos, de regatas, de fiestas sociales. Eso hizo que ya en el año 1928 se hablase uno de los historiadores críticos más importantes de la época, Christian Cerbos, en una monografía, la primera que se escribió sobre Dufy, habla de Raúl Dufy como, dice textualmente, nacido bajo el signo del placer. Esta idea se repite más o menos posteriormente. En el año 1930, Marcel Verdet-Turic, la marchand y biógrafa de Raúl Dufy, en una de las frases de su monografía sobre Raúl Dufy, dice que Raúl Dufy tenía una preocupación o le interesaba fundamentalmente y casi exclusivamente los temas de sol, de lujo y de voluptuosidad, un poco haciendo un guiño con el cuadro de Matisse Calma, lujo y voluptuosidad. Esta idea se repitió y fue fundamentalmente en el año 1946 cuando tomó ya un mayor peso, correspondiendo con el regreso de Gertrude Stein, la escritora americana, amiga de Picasso, de Matisse, de coleccionista de vanguardia, al volver de su exilio durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial, en el año 45-46, al volver a París, encontró paseándose por los muelles, vio en un escaparate un aguafuerte de Dufy que representaba unos utensilios de cocina y un pollo asado. Entonces ella dijo, escribe en un texto sobre Raúl Dufy que pese a todas las privaciones de la guerra y a
digamos, la catástrofe que había supuesto la guerra, Dufy seguía siendo el mismo y seguía siendo un pintor de placer. Dice al comienzo y al final del texto, Raúl Dufy es el placer. Bien, esta idea, como digo, ha sido un poco la idea general, también basada en las propias opiniones de Raúl Dufy, que él comentaba que pese a que la vida no siempre le había sonreído, él había tratado de sonreír a la vida con sus pinturas. Esta visión hedonista de Dufy, como digo, es un poco la línea de interpretación mayoritaria. Nosotros no queríamos negarla, pero sí ponerla un poco en cuestión o darle una mayor profundidad, aportando otra nueva visión de Dufy como un pintor también reflexivo y un pintor introspectivo, sobre todo en los últimos años de su vida. Un pintor con unos más profundos niveles de lectura que no un nivel solamente basado en el hedonismo. En 1930, comenzando ya la conferencia, Raúl Dufy declaró a su biógrafa Marcel Verdet-Duric su intención de pintar un cuadro lo bastante verdadero, lo bastante profundo, lo bastante interior, para provocar en el público el goce de la vista que acabo de experimentar y las ramificaciones del pensamiento de las que ese espectáculo ha sido para mí el punto de partida. Exterior e interior constituyen en gran medida los dos polos entre los que bascula la obra de Raúl Dufy, desde mi punto de vista. Formado en la tradición, en la estela del impresionismo, él dedicó gran parte de su carrera a plasmar la vida moderna que le rodeaba y también la belleza de la luz en el paisaje francés, del género en el que fue uno de los últimos grandes representantes. Pero como otros artistas de su generación, él se dio cuenta de la crisis, o vivió un poco la crisis de la pintura al aire libre a finales del siglo XIX y también del naturalismo en general. Y intentó hacer una pintura que tuviese un mayor sentido de orden. Esto se aprecia tanto en las obras fauvistas, que pinta en torno al año 6-7, como en el periodo cesaniano o periodo constructivo, que corresponde a los años 1908, 1914-15, pero va a tener su desarrollo más personal en su obra madura de los años 20 y 30. Como decía antes, en los años 40 sobre todo, a partir de unos problemas de salud bastante graves que va a tener, de una poliartritis degenerativa, va a permanecer más tiempo encerrado en sus estudios y eso le va a llevar a hacer una pintura en cierto modo más introspectiva, una pintura que vamos a analizar posteriormente a través de 3 series que son las dedicadas a estudios, a sus estudios, a la música y al carguero negro. En mayo de 1901, Raúl Dufy expuso en el Parisien Salon de la Société des Artistes Français la obra Fin de jornada que vemos aquí, El Havre, de 1901. Es una obra, corresponde a su primera participación en un certamen oficial y con ella, por las dimensiones que tiene, de 99 por 135 centímetros, y bueno, por un estudio preparatorio que hizo, pensamos que quiso un poco llamar la atención del público, no solo en el sentido del tamaño de la obra, sino también llamó la atención o pudo llamar la atención por su temática social. Es en concreto la única obra de temática social que Raúl Dufy va a realizar a lo largo de su vida. En ella, un grupo de peones camina sobre un barrizal en un crepúsculo, vuelven a casa fatigados, pasando por delante de las siluetas amenazantes de dos montañas de carbón, dos montículos, mejor dicho, de carbón del puerto del Havre y de las siluetas amenazantes de las grúas del puerto. La obra citada no constituía un caso extraño entre las pinturas de la época y en 1900, en la exposición decenal correspondiente a la Exposición Internacional de 1900,
Jules Alder había presentado esta obra, Los Fatigados, y en el mismo salón que expuso Raoul Dufy, en el salón de 1901 de la Société des Artistes Français, expusieron también otros pintores como Josep Prat y Émile Carniart, obras de temática social. Por lo que respecta a Dufy, esta obra se relaciona con el impacto que le causó la huelga general de peones del puerto de Le Havre en 1900, que comenzó el 23 de mayo de 1900 y se extendió hasta el 7 de julio, en el que acabó con una violenta represión policial. Antes de trasladarse a París, el mismo año de 1900, Dufy estuvo durante 5 años trabajando en una empresa de importación de café llamada de dos suizos llamados Luthi y Hauser, y compartió este trabajo con unas clases que daba clases en la Escuela Municipal de Le Havre por las tardes, con el pintor Charles Lullier. Numerosas obras del comienzo de su carrera representan este fragor o este tumulto de los mercados y de los puertos que él había conocido cuando estaba trabajando como contable en esta empresa de importación de cafés. Lo encontramos tanto en obras pintadas en Normandía como en obras pintadas en París, de los muelles de París, o también una serie de obras que pintó en 1903 con ocasión de un viaje que realizó a Marsella y a Martigues, en el sur de Francia. En ellas vemos ese interés por las figuras y por también un punto de vista muy cercano que va a desaparecer en sus obras más tardías. En estas obras en concreto casi estamos pegados, podemos casi oír a las voces de las vendedoras en el mercado de Marsella, o en la obra perteneciente a la colección de la baronesa hay un eco de las pinturas de Degas con ese primer plano cortado, como si entrásemos, casi estuviésemos dentro de la propia escena, con un punto de vista muy cercano, como digo. Ahora bien, Dufy pronto abandonó las escenas de mercados y de puertos, ya hacia 1905 aproximadamente, por escenas de ocio burgués al aire libre. En ese cambio va a influir sobre todo Eugène Boudin, al que vemos aquí como en algunas de sus obras repiten modelos de Boudin. Boudin había muerto en el año 1898 y su hermano cedió en 1900 el conjunto del estudio de Eugène Boudin al Museo de Le Havre, y fue allá donde Dufy pudo estudiar y sobre todo le interesaron estas escenas de burgueses, de veraneantes en las playas de Normandía, en las playas de Honfleur, en el caso de Dufy es en la playa de Saint-Adresse, que está cercana a Le Havre. En estas obras él se acerca al impresionismo, pero todavía con un interés más que por la vibración de la luz, por los juegos de luces y sombras. Al atardecer, esta es una escena un poco de atardecer donde vemos esos contrastes de planos de luces y sombras. En París, donde se trasladó Dufy en 1900, becado por el Ayuntamiento de Le Havre, tuvo contacto con la pintura impresionista a través de las galerías de arte que se encontraban en la Rue Lafitte, que atravesaba de camino desde su vivienda en Montmartre a la École des Beaux-Arts, donde estudió durante 4 años con Léon Bonnat. Y en estas galerías, sobre todo en la Galería Durand-Ruel, en la Galería Bollard, en la Galería Bergengien, estudió o se interesó sobre todo por la obra de los artistas impresionistas, como digo, o los artistas que habían plasmado escenas de vida moderna, como podía ser Manet, como podía ser el mismo Eugène Boudin, o Degas, o Raffaelli, Jean-François Raffaelli, o también por los paisajistas como Monet, Pissarro o Sisley. Vemos esta obra de 1905-6 de los muelles de París, que en cierto modo
recuerda algunas escenas de muelles, por ejemplo, de Renoir, de los muelles de París, pero también esas escenas con una captación de los humos, del ambiente urbano en el cielo de Londres que había hecho Claude Monet a partir del año 1900, cuando fue a Londres a hacer una serie de obras dedicadas a la ciudad inglesa, la capital inglesa, y que expuso en el año 1904. Estas obras son importantes también porque Monet por primera vez se aparta de la captación de la realidad in situ, de la pintura estrictamente al aire libre, y va a estar durante varios años reelaborando sus obras en el estudio. Aunque Dufy se reconoció heredero del impresionismo, pronto comprendió los problemas que acarreaba la pintura al aire libre y la necesidad de superarla. El propio artista señalaría cómo en 1905 o 6, mientras pintaba en la playa de Sant Adrés, advirtió la imposibilidad de capturar todos los matices y todos los cambios de la luz. Él dirá: ese método de calcar la naturaleza me llevaba hasta el infinito, hasta los meandros y detalles más menudos, los más fugaces, y yo me quedaba fuera del cuadro. El camino que un poco vislumbró entonces para apartarse del impresionismo era no representar todo aquello que veía o no representar la realidad tal como se veía a nivel de su retina, como habían hecho los impresionistas, sino intentar seleccionar de la realidad aquello que más le convenía, aquello, no tanto su aspecto exterior como la visión personal del artista. En la primavera de 1905, Dufy quedó impactado por la contemplación de la obra de Matisse Calmarujo y voluptuosidad, de 1904, en el Salón des Indépendants. Ese mismo año de 1905, todavía en una encuesta que hizo Charles Maurice en una revista francesa del momento, manifestó su creencia en que el impresionismo todavía estaba vigente, y él mismo escribió una carta en el otoño a Othon Fries, a su compañero Othon Fries, expresando su admiración por la obra de Camille Pissarro. Será en 1906, en el verano que pasa en 1906 en Normandía, junto a Albert Marquet, cuando él extraiga las lecciones verdaderas de la obra de Matisse. Más tarde escribiría: comprendí todas las nuevas razones que justifican la pintura, y el realismo impresionista perdió para mí su encanto al contemplar el milagro de la imaginación introducida en el dibujo y el color. Comprendí de repente la nueva mecánica de la pintura. A lo largo de aquel verano de 1906, Dufy evolucionó junto a Marquet, pintando mano a mano con Marquet, desde escenas como la que vemos aquí en primer lugar, en la que han desaparecido las sombras, los colores son más o menos brillantes, como por ejemplo los colores malva, los colores rosa, palo, pero todavía se trata de una escena de puesta de sol, de un atardecer, en la que el cambio de la luz es como el motivo principal, y de hecho lo vemos en los diferentes matices de color que encontramos en el mar, en la parte alta de la composición. Sin embargo, en la obra de Milwaukee, del mismo verano, supuestamente, y posterior de fecha, él ya utiliza un colorido mucho más brillante, un colorido arbitrario en algunos casos, con pequeñas pinceladas de color a la manera neoimpresionista, como había utilizado Matisse en el caso de Calma, Lujo y Voluptuosidad, y también con áreas más extensas de color, que es un poco la manera de pintar hacia la que estaba evolucionando Matisse y estaba evolucionando Derain en ese mismo año, esa misma primavera, con, por ejemplo, cuadros como el cuadro de Matisse, La alegría de vivir. Bien, hoy en día se tiende a considerar el fauvismo como parte de un movimiento más amplio que se extendió en torno a Europa, en toda Europa, en el segundo lustro del siglo XX. No solo por Francia, sino también por Alemania, por Checoslovaquia, Hungría, Rusia, en Holanda, etc.
y un movimiento que se le apela, como se le llama como el movimiento expresionista. En ese sentido, cabe recordar la distinción que hizo Paul Klee en 1912 al contemplar una exposición de arte moderno celebrada en Zúrich, en la que distinguió lo que era el impresionismo como momento de recepción de la impresión natural y el expresionismo como el momento de la posterior restitución. Paul Klee diría: en el expresionismo pueden transcurrir años entre la recepción y la restitución. Fragmentos de impresiones diversas pueden volver a surgir en una combinación modificada. O viejas impresiones pueden ser reveladas por impresiones más recientes después de un largo periodo de latencia. En tal sentido, el fauvismo y la obra de Dufy se pueden enmarcar dentro un poco del debate que surgió a finales del siglo XIX entre una pintura de observación basada en la pintura al aire libre, la práctica de la pintura al aire libre, y una pintura de concepción, un debate que fue protagonizado sobre todo por el movimiento simbolista. Hay que recordar que en 1888 Gauguin ya pintó el cuadro La visión del sermón, en la que se apartó de la transcripción directa de la realidad y utilizó los colores y las líneas como un orden en sí mismo, como buscando el equilibrio en sí mismo y la expresividad de los sentimientos y de las ideas del pintor. Y ese mismo año, por ejemplo, Van Gogh escribiría a Bernard sobre la posibilidad de hacer un cuadro no solamente delante del motivo, sino hacer un cuadro de cabeza, aunque lo que llama de tête. Aunque él optó finalmente por pintar siempre o casi siempre basándose en motivos concretos. En 1901 la obra de Van Gogh fue expuesta en las Galerías Bergerac en marzo, y esta exposición fue contemplada entre otros por Derain, que ese mismo año escribió a su amigo Flamand: por lo que respecta a la pintura, tengo la constancia de que el periodo realista ha acabado. Creo que las líneas, los colores, tienen relaciones lo suficientemente poderosas en su paralelismo con el elemento vital para permitir hallar en su existencia recíproca e infinita un campo no nuevo, pero sí más real y sobre todo más simple en su síntesis. La idea de síntesis va a ser fundamental en la obra temprana, la obra Fauve, sobre todo de Derain. Algunos años más tarde, en 1907, Derain volvió a escribir a su amigo de Chateau, a Flamand: es difícil poseer un paisaje, es más fácil crear una armonía que se base en sus propios recursos, partiendo de los vínculos que le presenta el mundo físico. Asimismo, también Matisse, en el año 1908, en sus escritos, en Notas de un pintor, escribiría de la concepción del cuadro como una condensación de las sensaciones recibidas, más que un cuadro como simplemente reproducción de la realidad que estaba viéndose. Esto lo vemos en la obra de Dufy. Un poco he traído estas dos obras, una de ellas perteneciente al Centre Pompidou, que es una de las obras más conocidas de Dufy, en la que representa la fiesta del 14 de julio en Le Havre. Raoul Dufy hizo una serie de 15-16 vistas de las calles de Le Havre engalanadas con banderas, basándose en la obra de Monet, que vemos aquí en la izquierda, de la fiesta del 30 de julio de 1878, pero a diferencia de Monet, donde vemos cómo la superficie se compartimenta en un sinfín de pequeños toques de color, como una especie de confeti de color, en el caso de Dufy lo que ha hecho es elegir un color determinado o unos colores determinados y al justaponerlos, al colocarlos en el plano del cuadro unos al lado de otros, crear un equilibrio entre ellos. Es un poco como si la vibración de la luz hubiese quedado fijada en un color determinado, en unos colores determinados. Bien, Jean-Claude Levestein, hablando sobre el fauvismo y refiriéndose a una cita de Jacques Derrida, comentó del fauvismo o habló del fauvismo como un
diferir del signo pictórico, una diferencia como temporalización y una diferencia como espacialización. Esto lo vamos a ver a continuación en la obra de Dufy. Bien, las obras más conocidas, entre las que pinta Dufy en julio de 1906 en El Havre, fueron realizadas desde ventanas elevadas, probablemente de un edificio de la Rue Drapier. Se trata de un conjunto de vistas que toman un punto de vista, como digo, elevado, que ya habían plasmado, que ya habían utilizado los impresionistas basándose en las obras o las estampas japonesas, y que en concreto Dufy tomó de Camille Pissarro. Aquí vemos como en dos obras, una de Camille Pissarro de 1903, que vendió al Museo de El Havre, en la que el mismo motivo de esta farola metálica aparece representado un par de años más tarde, 3 años más tarde, en un cuadro de Dufy. El pintor normando Dufy volvería a utilizar estas vistas elevadas en 1907 y en 1908, pero en esta ocasión basándose en el ejemplo de Cézanne, con la intención de conseguir una estructuración más fuerte o más lograda del cuadro, frente a sus composiciones fauvistas, en las que las formas son como elementos recortados. Aquí vemos de colores arbitrarios que se yuxtaponen unos a otros, pero la estructura, digamos, del cuadro parece como que basculase, como que si no tuviese una estructura interna, no se sostuviese, sino que simplemente son como pequeños puzzles o pequeñas fichas de puzzle que se juntan unas al lado de otras en una superficie bidimensional. Luego lo que va a utilizar es una perspectiva un poco más elevada que le va a permitir, sobre todo en estas vistas del sur de Francia, crear la sensación de profundidad sin renunciar a las formas planas o la juxtaposición de unas formas junto a otras. En 1908, Guillaume Apollinaire escribiría en el catálogo de la tercera exposición del Cercle d'Art Moderne de El Havre, en la que participaron Dufy, Othon Fries y Braque, que las virtudes plásticas, la pureza, la unidad y la verdad mantienen bajo sus pies a la naturaleza abatida. Esta idea de someter a la naturaleza va a ser un poco lo que van a perseguir todos los pintores de esta generación, un poco siguiendo el ejemplo de Cézanne. Y en el caso de Dufy, en concreto, en la primavera-verano de 1908, va a trabajar junto con Braque en L'Estaque, una de las localidades donde más había trabajado Cézanne, y va a realizar obras mucho más severas en cuanto a su construcción y también con un colorido más austero, con gamas de grises, de verdes y de ocres. Pero a diferencia de Braque, que avanzó hacia el cubismo, Dufy siguió manteniéndose un poco en la línea del estudio de la obra de Cézanne y renunció un poco a la síntesis de distintos puntos de vista, que es lo que va a utilizar el cubismo. En obras como El paisaje de Vans de 1908, pintado a final de año, utiliza una vista elevada, parecida a la que había utilizado Cézanne en L'Estaque, en la que vemos el paisaje, vemos el pueblo de Vans como visto a vuelo de pájaro, con un primer término, primero cabría destacar la utilización de elementos muy geometrizados en las casas, en las construcciones, también una pincelada paralela de toques paralelos, plumeado, que se suele llamar cercano a Cézanne, pero también esta construcción del cuadro como si estuviese elaborado no en horizontal como un gran paisaje que se extiende, sino en vertical como con unos términos que suceden a otros en profundidad. Por otra parte, él utiliza los colores cálidos en primer término frente a los colores fríos en segundo para crear esta sensación de profundidad. El conservador del MoMA, Kirk Barnedou, ha hablado en uno de sus libros sobre las vistas elevadas
de artistas como Monet, como Caillebotte, como Pissarro, como el último desarrollo, el último estadio del naturalismo, como una manera de representar la realidad desde un punto de vista inusitado, pero siempre desde el punto de vista realista, de conseguir una visión más real de la ciudad. En el siglo XX fueron muchos los artistas los que se interesaron por esta nueva manera de representar la ciudad, pero más que nada con un interés de romper con la manera tradicional de representar, romper con la perspectiva tradicional renacentista. Lo hicieron tanto buscando una manera de representar más racional en algunos casos, como en otros casos una manera de representar más primitiva y más anticonvencional. Hay que recordar que estos años, los años de principios de siglo, fueron años en los que la aviación, por una parte, y las vistas aéreas, las fotografías aéreas estuvieron de moda. Y, bueno, como ejemplo, baste citar que Picasso y Braque se solían denominar a sí mismos o comparar con los hermanos Wright, los aviadores, o que en algunas vistas aéreas, como las de André Schellcher de la Torre Eiffel, influyeron en pintores de la época como Robert Delaunay, en la obra que vemos aquí a la derecha. Cabe recordar también un artículo que escribió Maurice Raynal en el año 1912, en el que relacionaba también la pintura con la aviación y en el que defendió una pintura de concepción, una pintura que no se basase en la observación subjetiva, en la observación o la manera de representar renacentista, sino que fuese fundamentalmente una representación mental. Él, para apoyarse o para defender su tesis, recurrió al ejemplo de Giotto, quien había colocado en sus figuras, en sus representaciones, en sus cuadros, en sus frescos, personajes de gran tamaño junto a representaciones de ciudades que a veces estaban vistas en su totalidad, como si se viesen desde un punto de vista elevado, o por lo menos que no compartían el punto de vista de un espectador situado en primer plano. Dufy, poco dado a los radicalismos, retomó esta concepción en sus obras y criticó la manera de representar renacentista y buscó en una manera de representar un poco cercana a la medieval una manera de conseguir una mayor libertad representativa. Él, en concreto, quiso apartarse de la mirada subjetiva y también del anecdotismo pintoresco de las representaciones a ras de suelo. Él escribiría o comentaría a Pierre Courtion en una de sus entrevistas: esta perspectiva euclidiana está estereotipada, es matemática, no tiene flexibilidad alguna, posibilidad alguna de modificación. Su punto de partida es el ojo del espectador y sus líneas convergen hacia un punto del horizonte en el que llegan a perderse en el infinito, según una única combinación. Pero incluso allí todo se basa en una observación ocular, puramente física. Para Dufy, el artista moderno debía liberarse de esta sujeción a un punto de vista subjetivo y debía organizar el cuadro en base a un sistema espacial que él denominaba una perspectiva moral, en la que los elementos más importantes del cuadro estuviesen pintados a mayor tamaño que los elementos que eran secundarios. Él pretendía una manera de representar sin rigidez y con mayor libertad. En otra ocasión, él comentó que si bien realizaba acuarelas y apuntes a ras de suelo, él no los utilizaba para sus pinturas al óleo, porque necesitaba separarse y reelaborarlos a partir de un horizonte más alto. Para algunos de los historiadores, el punto de vista ideal, el punto de vista que adopta Dufy es un punto de vista ideal, suspendido, de forma que pueda abarcar el motivo de manera más completa. Es como si se pasease en globo alrededor de las cosas, dijo Jacques Lassagne en 1954. Así sucede en muchas de sus obras maduras, como las que vemos aquí,
y en algunos casos con un alejamiento incluso exagerado, casi a la manera de un mapa, de los mapas antiguos del siglo XIX, en los que algunos de los elementos de la ciudad aparecen destacados, pero el resto está visto como desde una visión a vuelo de pájaro, una visión ideal. Una de las pinturas que mejor expresa esta perspectiva moral a la que se refería Raoul Dufy es La Gran Bañista, de 1913-14. En ella destaca la monumentalidad de la figura sobre un paisaje de Sant Adrés, de la colina de Sant Adrés, visto desde lo alto, con las casas muy esquematizadas, muy geometrizadas. Es una pintura que recuerda, según dicen los historiadores, a las vidrieras que él pudo contemplar en 1910 en la Catedral de Bruges, a unos 100 kilómetros al oeste de París, y también con las ilustraciones o las representaciones populares, como pueden ser las imágenes de Pinal de François Georgian del siglo XIX, representaciones normalmente alusivas a las guerras napoleónicas, y que, por otra parte, ya utilizó en 1910 en obras como El Bestiario, en concreto en esta xilografía para Orfeo III del Bestiario, en la que utiliza una libertad total de escala. Pero si espacialmente en la obra de La Gran Bañista hay una fractura entre el punto de vista elevado del paisaje y el de la figura, como si no casasen una con otra, temporalmente también hay un alejamiento o un espaciamiento temporal en la representación. Como señalase el propio artista Fernand Fleuret a su amigo, el poeta, lo que trató al pintar esta obra es de evocar el primer espectáculo que antaño deslumbró mis ojos de muchacho y que fijo para la posteridad, después de 20 años haber gozado de esa cosa que es una playa. En una carta posterior alude o le dice a Fernand Fleuret: cuando venga verá mi gran bañista, no sé si le gustará. El cuadro ha tomado el aspecto de una gran decoración, grave y casi religiosa. Este aspecto religioso, casi religioso de la obra es un poco el que hizo que los comentaristas de la época hablasen de una pintura alegórica, como si se tratase un poco de una deidad moderna. En concreto, el poeta y editor Roger Allard señaló: delante de este cuadro uno se imagina el rejuvenecimiento de la pintura alegórica. Allard se lamentó de que los pintores modernos hubiesen desterrado a las divinidades de sus cuadros a partir del naturalismo y del realismo de mediados del siglo XIX, y la obra de Dufy le reafirmó en la creencia de que en todas las épocas los verdaderos artistas saben crear dioses y hacer invisible su presencia. No fue de todas formas Dufy el único artista que intentó agrandar o hacer una representación temporal expandida en sus obras. Es también el caso de Matisse o de Derain. En este caso vemos otra vez la obra de Calma, lujo y voluptuosidad, donde encontramos por una parte a Amélie, la esposa de Matisse, y a su hijo, que lo vemos aquí, junto a unas figuras que podrían responder a una imagen de la antigüedad. Es como si el presente y la época antigua, una especie de edad de oro antigua, conviviesen juntos. En ese sentido, Matisse lo que intentaba es unir la pintura más moderna con la tradición de pintura pastoral, de pintura arcádica del siglo XVII, de artistas como Poussin o como Claudio de Lorena. En el caso de Derain ocurre un poco lo mismo, con estas figuras que por una parte son modernas, pero por otra parte también aluden a esta convivencia arcádica con el paisaje. Y en el caso de Dufy, que fue un artista que siempre tuvo a Claudio de Lorena por uno de sus principales faros, también se va a producir esta simbiosis entre el presente y el pasado, siempre desde un apego a la realidad presente, pero como si la realidad presente tuviese o rememorase elementos del pasado. En 1900
en 1919, Raoul Dufy retomó la pintura después de la Primera Guerra Mundial, en concreto en el sur de Francia, en la Provenza, y allí trató de encontrar un orden, un nuevo equilibrio clásico. El 5 de abril escribió desde Vannes a su amigo el crítico de arte y bibliotecario René Jean: «Los paisajes de aquí son Poussin, montañas, olivos, naranjos, viñas, pueblos y ruinas que coronan los peñascos. Belleza clásica y dulce, que ha sido buena igualmente para mi salud». Además de las formas esculturales del paisaje de la Provenza, Dufy también se interesó por la luz mediterránea, y más tarde, en 1930, señalaría a Marcel Verdet-Turich: «La luz fija del Mediterráneo lleva de manera natural a esa calma, a esa serenidad clásica tan distinta de la fugacidad de los efectos que el Atlántico o el Canal de la Mancha confieren a los paisajes». Bien, en 1922 Dufy viajó a Italia, estuvo en Florencia, en Roma, en Nápoles y posteriormente en Sicilia, y allá se dio cuenta un poco de que los paisajes, que en Sicilia la impronta de la antigüedad permanecía viva, y que en los paisajes no solo tenía que representar la realidad visual, sino que tenía que incluir a veces evocaciones, sugerencias, recuerdos que el artista tenía al contemplar un paisaje determinado. Esto le llevó a hacer pinturas ya en su época madura, en las que los elementos del presente y del pasado se mezclan, como en este homenaje a Claudio de Lorena, que está en la exposición, en la que vemos es una especie de imagen idealizada de Marsella, del puerto de Marsella, pero con una imagen del Coliseo, de un kiosco de música de un pueblo cercano, de Hyères, este barco antiguo y este barco moderno, y luego estas arquitecturas ficticias que se sitúan a la derecha. En otras ocasiones, como en este cuadro de Anfítrite, lo que representó es otra vez la bahía de Sant Adrés, y en primer lugar tenemos a la diosa de los mares, a la esposa de Neptuno. Al final de su vida, Dufy confesó a Pierre Curtion su deseo de superar las leyes clásicas de la óptica para descubrir otras, inusitadas, más psicológicas que físicas, y cuyo efecto sobre el cuadro pueden tener repercusiones inesperadas en el ojo y el espíritu del que lo contempla. Este alejamiento de una pintura óptica, una pintura visual, hacia una pintura más psicológica, la encontramos sobre todo en sus obras finales que he mencionado antes y a las que me voy a referir ahora, que son las de los estudios, la música y el carguero negro. Desde aproximadamente 1909-1910, Dufy realizó bastantes obras dedicadas a sus estudios, y en ellas uno de los motivos recurrentes es el motivo de la ventana que se abre al exterior. Esas ventanas que vemos aquí representada, derivan de las ventanas que también había pintado Matisse, sobre todo de la ventana abierta de Collioure de 1905, y como Matisse, él va a jugar con la ventana como una especie de metáfora de la pintura, como un espacio que a la vez es real, que es tridimensional, pero a la vez es plano, que es opaco como el propio lienzo. Una mezcla de realidad o de realismo, por un lado, y abstracción por otro lado. Entre las obras que mejor van a expresar este juego entre interior y exterior, destaca este interior con la ventana abierta, pintado en Niza en 1928, en la que Dufy no solamente juega con ecos en la composición entre los colores, los azules que vemos en el interior y en el exterior, los rojos que se repiten, algunos motivos como estas rejas verticales que aparecen también en la pared, o la vegetación que tenemos en primer plano, que también la tenemos en las palmeras del paseo marítimo,
sino con esa mezcla de interior y exterior, sino que también él lo que hace es jugar con un espacio que se abre, por una parte, a través de estos dos balcones abiertos hacia la bahía de Niza, y por otra parte se refleja hacia adentro con este espejo que nos muestra la parte del taller, del estudio que nosotros no vemos. Posteriormente, o por las mismas fechas, mejor dicho, también él va a utilizar los mismos encuadres que realiza en sus vistas panorámicas de Niza, como en este caso este cuadro de la bahía de Los Ángeles de Niza. Lo encontramos aproximadamente el mismo en el cuadro de Chicago, en el que vemos también la visión de Niza a través de la ventana. Es como si, dado que Dufy utiliza muchas veces esta visión elevada del paisaje, como si todos sus paisajes panorámicos fuesen en cierto modo paisajes recortados o paisajes enmarcados por una ventana, como si el mismo paisaje que vemos en este interior fuese en realidad el que vamos a contemplar en un paisaje panorámico, ya sin la representación del interior. Bien, desde finales de los años 30, fruto del agravamiento de su poliartritis degenerativa, Dufy, como decía, se vio obligado a permanecer cada vez más tiempo encerrado en sus estudios, y desde allí va a pintar algunas de sus estudios y de las representaciones más características. Esta es otra pintura posterior del año 38 en la que ya vemos la visión de la bahía de Niza, pero con esas ventanas, con esas puertas del balcón cerradas, como si no pudiésemos acceder al exterior, como si tuviésemos una especie de impedimento. Esta relación entre interior y exterior lo encontramos en otras obras de la época o un poco más tardías, como puede ser esta obra de Le Fiancé du Havre, en la que el paisaje exterior se funde con la propia arquitectura de esta especie de como invernadero o como pabellón acristalado, y también en sus imágenes de estudios como el del Impasse Guelma que tenemos en la exposición, una obra que pintó a lo largo de bastantes años y en la que los mismos tonos que vemos en el exterior entran dentro de la composición. Hay como el exterior, como si entrase el exterior hacia el estudio y como si avanzásemos pudiésemos avanzar en el otro sentido hacia el interior de su casa o su vivienda, con el salón, este corresponde al salón y esto es una de las habitaciones. Pero lo que me interesa también destacar es cómo la propia arquitectura parece desvanecerse, cómo interior y exterior se funden uno con el otro. Dufy hizo en realidad de sus talleres, de sus estudios, verdaderos microcosmos del mundo exterior, pero también una especie de lugar mental, una transcripción de sus pensamientos. En una carta que escribió al final de su vida al escritor Ludovic Massé, comentaría que debido a sus problemas de salud, de movilidad, él ya no necesitaba pintar los paisajes saliendo al exterior, sino que lo podía hacer desde sus mismos estudios, un poco rememorándolos, pintándolos de memoria. Y en una ocasión, en 1946, el historiador Bernard Dorival, que visitó el estudio del artista, pudo comprobar cómo algunas de las escenas que pintaba, sobre todo las escenas de trillas, las hacía a partir de pequeñas maquetas, como cajas, en las que situaba pequeños personajes que le servían como de escenarios para recrear luego sus paisajes, que eran paisajes inventados, paisajes construidos dentro del estudio. En sus obras tardías, pintadas en Perpiñán, Dufy se limitó a plasmar la luz que entraba a través de los ventanales de la Plaza Aragó, donde vivía. Tal es el caso de La Consola, esta obra, en la que la misma luz llena las paredes, que están simplemente pintadas de blanco y que contrastan con el rojo de las baldosas y el amarillo de la consola que vemos aquí. Sobre esta obra escribiría a su amigo el escritor Ludovic Massé, sobre esta y otras obras parecidas. Te diré también que he retomado acuarelas y pequeñas pinturas del taller de Perpiñán, con la consola amarilla, las baldosas rojas
y las baldosas rojas, y que he llegado a una síntesis muy exacta con estos temas del carácter de la luz de Perpiñán. De suerte que este interior de la Place Arago que has conocido contiene para mí todo el Rosellón, con sus montañas, sus viñedos y sus peñas. El segundo de los temas a los que me quiero referir es el tema de la música. Dufy perteneció a una familia con muchos vínculos musicales. Su padre fue organista en la parroquia de San Josep, en El Havre, también el fundador de una sociedad coral en el mismo El Havre. Y varios de sus hermanos estudiaron la carrera de música. Uno fue flautista y otro fue crítico musical. Él desde el año 1902 pintó ya escenas de conciertos y en el año 1915 realizó una serie de obras dedicadas a sus compositores preferidos, como este homenaje a Mozart, en el que el rojo se extiende por la composición como una tonalidad casi dominante de la música. En los años 20 y 30 acudió a los principales conciertos de París gracias a las entradas que le proporcionaba su hermano Gastón, que era crítico musical, y en concreto asistió frecuentemente a los de la Société del Conservatoire de Concert Cologne en el propio París, donde acostumbraba a sentarse junto a los timbales al final de la orquesta, y desde allá pintaba a los músicos y a veces hasta al público. Al final de su vida, más que nunca, la música se convirtió en un consuelo para sus dolores y también en uno de los principales motivos de inspiración artística. En los años 40, 47, 48, escribió a su amigo el violonchelista Nicolás Karczynski: «Pinto naturalmente pese a mis dolores. Pinto orquestas, conciertos, cuartetos y sinfonías en todos los colores, pero sin embargo debo decirte que me he vuelto sonal». Esta idea de una pintura sonal, una pintura que representa la sonoridad de los instrumentos, va a ser una de las constantes de su obra tardía. De hecho, desde finales de los años 30 y sobre todo en los 40 va a pintar orquestas en las que trató de expresar esa sonoridad de los propios instrumentos. En una acuarela de 1941, que tenemos aquí el dorso, anotó: «Es necesario imitar el motivo melódico y el timbre de su instrumento, que se destaca de la sonoridad del conjunto de la orquesta, plasmando un efecto de luz sobre un grupo de instrumentos y otorgándole una forma, una especie de perfil que no tiene nada que ver con el instrumento o el instrumentista, sino que es un signo abstracto que puede representar la música de un pasaje». En estas dos composiciones, en la Gran Orquesta, por ejemplo, de 1946, vemos ese tono anaranjado, amarillo, que inunda la sala de conciertos, y cómo todavía algunos motivos están pintados con su tono local, como pueden ser las lámparas, como pueden ser los violonchelos o los músicos, el piano. Y en esta obra, tal vez más conseguida, a mi parecer, que es la Orquesta Roja, es el color rojo el que inunda toda la composición y el que se eleva desde la propia sala de conciertos hacia el techo de la propia sala, como si fuese como el difundirse de la propia sonoridad de los instrumentos. En otras ocasiones, él comentó que le había impactado la presencia o la contemplación de los instrumentos en los intermedios de los conciertos, cuando se quedan reposando, esperando a que los músicos vuelvan a la sala de conciertos, como esos mismos instrumentos tienen ya una sonoridad latente. Y esa sonoridad es la que intentó expresar en obras como este Violín Rojo, de 1948, de una gran simplicidad y monumentalidad en la utilización de horizontales y líneas oblicuas, sobre todo, y ese contraste entre el tono rojo y el tono blanco del centro de la composición. También utilizó a veces no solamente el color, un color monócromo que se extiende por la composición, sino este dibujo, un dibujo
con un trazo muy suelto, casi rítmico y musical para expresar la sonoridad de los instrumentos y en este caso un homenaje a Johann Sebastian Bach, que pintó un año antes de su muerte. Bien, el tercero de los temas a los que me quería referir es el del carguero negro. El carguero negro es un motivo que comienza o que aparece en su obra aproximadamente en 1925, cuando representa en esta obra la luz que incide sobre varios barcos en el centro de la bahía de Le Havre y cómo esa luz al incidir deslumbra al espectador o deslumbra al pintor. Por eso están los dos barcos del centro están rodeados de un halo negro. Él le interesó mucho este fenómeno del deslumbramiento y pensó que para representar la fuerza del sol y la fuerza del deslumbramiento no era correcto utilizar el color blanco porque era un color que no tenía vibración, sino que debía utilizar el color negro como un color que en cierto modo ciega al espectador, un color que ciega al pintor. Dufy representó este color, utilizó el negro en representaciones de los años 20 como estas bañistas en pleamar y conchas, o en los homenajes a Claudio de Lorena, en este caso también relativos o representando el puerto de Marsella, y en los que intentó plasmar la luminosidad del Mediterráneo. Pero no siempre representó la máxima luminosidad con el negro. De hecho, en algunas composiciones en las que pintó el sol, en unas las pintó el sol de color negro y en otras las pintó de color blanco. En ese sentido, el color negro no representa un fenómeno visual, sino más bien un fenómeno psicológico, como había dicho en su declaración a Pierre Courtion. En sus composiciones del carguero negro, pintadas al final de su vida, el negro se va a extender por el centro de la superficie del cuadro, igual que sucedía en las escenas de orquestas, como una tonalidad dominante que abarca como un gran trapecio de color que se extiende y que tapa gran parte de la composición. Algunos historiadores han hablado del color negro, del deslumbramiento, no tanto como una simple, como digo, deslumbramiento, sino también como un color que ciega, que quema en parte los ojos del pintor y que quema la superficie del cuadro. En una entrevista que se hizo a Pierre Courtion en los años 80, él señaló cómo en el origen de esta serie dedicada a El carguero negro se encontraba también el impacto que le produjo a Dufy una máxima de un escritor del siglo XVII, François de la Rochefoucauld, que dice así: ni al sol ni a la muerte se le puede mirar de frente. Esta idea de vincular la mirada al sol con la mirada a la muerte como algo que quema, que destruye, es un poco lo que está en cierto modo reflejado en estas obras, en esta serie, que no es solamente una representación visual y que no es tampoco pese a que se trata de una imagen de un exterior, de un carguero que entra dentro de la bahía de Saint-Adresse, no es una imagen que represente algo que el pintor haya visto. De hecho, Dufy, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no visitó el Havre ni visitó Saint-Adresse, sino una sola vez, que tenga yo constancia, en 1950, con ocasión del funeral por la muerte de su amigo Tom Fries. Él lo que hace más bien es hacer una imagen interiorizada de Saint-Adresse, una imagen pintada de memoria con sus recuerdos, por una parte, y también con el pensamiento o con la reflexión sobre los grandes maestros del pasado, en concreto con la reflexión sobre la obra de Claudio de Lorena que vemos aquí. En ese sentido, quería acabar con esta obra un poco para reflejar este transcurso que hace la obra de Dufy a lo largo de su vida, de una pintura del exterior muy en contacto con la gente que veíamos al principio, a esta pintura mucho más introspectiva, una pintura que, pese a que representa exteriores,
lo que está representando es una imagen personal, una imagen interiorizada del artista y construida en el estudio, construida a base de sus pensamientos y de su reflexión a partir de la obra de los grandes maestros como Claudio de Lorena. Muchas gracias.